Las estrellas desaparecieron tras un muro de metal y muerte. La almirante Sarah Chen estaba en el puente de Lue de Defiant, observando las pantallas gigantes que mostraban una visión imposible. Donde antes brillaba la constelación de Perseo, ahora solo se veían los cascos oscuros de naves de guerra alienígenas extendiéndose por el espacio. Miles de ellas, cada una más grande que la mayor estación espacial de la Tierra. Almirante, llamó su oficial de comunicaciones, con la voz temblorosa. Estamos recibiendo una transmisión. Viene de todas ellas al mismo tiempo. Pásala, ordenó Chen, aunque sentía un nudo en el estómago. La pantalla principal parpadeó y apareció un rostro que atormentaría las pesadillas de la humanidad por generaciones. La criatura tenía 4 ojos dispuestos en forma de diamante en su cráneo alargado. Su piel, del color de la sangre seca, estaba cubierta de escamas que reflejaban la luz del puente de su nave. Cuando habló, su voz sonaba como piedra triturada. «Soy el almirante Ketvar de la hegemonía de Sarol», dijo el alienígena. Su boca no se movía como la de un humano, pero el traductor hacía sus palabras claras. «Hablo por 12 especies que gobiernan 47 mundos. Hemos llegado a su sistema con un mensaje simple». Chen sintió que su tripulación se silenciaba a su alrededor. Incluso el zumbido de los motores de la nave parecía más tenue. «Rendirán su mundo incondicionalmente», continuó Ketvar. «Tienen 72 horas para tomar esta decisión. Si se rinden, su especie podrá vivir como sirvientes. Si se niegan, convertiremos su planeta en cenizas y recuerdos». La transmisión mostró más del puente alienígena. Otras criaturas se movían en el fondo, algunas con tentáculos en lugar de brazos, otras parecían insectos caminantes, y cosas que la mente de Chen no podía comprender del todo. Todas llevaban el mismo uniforme. Todas servían al mismo amo. «No crean que pueden luchar contra nosotros», dijo Ketvar, y Chen juró que escuchó diversión en esa voz áspera. «Sabemos todo sobre su especie. Son jóvenes. Son débiles. No tienen aliados entre las estrellas. Sus armas no pueden atravesar nuestros escudos. Sus naves son juguetes comparadas con nuestra flota». La imagen cambió para mostrar el exterior de la flota de la hegemonía. Nave tras nave se extendía en la oscuridad, sus cascos brillando con armas capaces de destruir planetas. Chen intentó contarlas, pero desistió tras llegar a 500. «Hemos destruido civilizaciones más antiguas y fuertes que la suya», continuó el almirante alienígena. «Los Kmari tenían armas de energía que podían hervir océanos. Los Sapirians viajaban entre estrellas más rápido que la luz. Los Mordani podían leer mentes a través del espacio. Todos se arrodillaron ante nosotros al final. Todos nos sirven ahora». Las manos de Chen apretaron la barandilla de su plataforma de mando hasta que sus nudillos se volvieron blancos. A su alrededor, escuchaba a algunos de su tripulación llorando en silencio. Otros susurraban oraciones en lenguas de toda la tierra. «Su planeta es hermoso», dijo Ketvar. Y ahora la pantalla mostraba la Tierra desde el espacio, azul, verde y perfecta. «Será una gran adición a nuestro imperio. Los sobrevivientes de su especie nos ayudarán a explotar sus recursos. Sus hijos aprenderán a hablar nuestros idiomas. Con el tiempo, olvidarán que alguna vez fueron libres». La imagen cambió otra vez, mostrando un planeta que alguna vez pudo haber sido como la Tierra. Ahora era gris y sin vida, cubierto de fábricas gigantes que se alzaban hacia el espacio como montañas de metal. Naves extrañas se movían entre ellas, transportando recursos para alimentar al imperio. «Este fue el mundo natal de los altarianos», explicó Ketvar. «Ellos eligieron luchar contra nosotros. Esto es lo que queda de su civilización. Lo mantenemos como recordatorio para otras especies que creen que pueden resistir a la hegemonía». Chen observó a su oficial táctico, el comandante Rodríguez, revisando sus pantallas una y otra vez. Los números no cambiaban. La Tierra tenía 31 naves capaces de combatir en el espacio. El enemigo tenía más de 1000, cada una más grande y avanzada que cualquier cosa construida por la humanidad. «Tienen 72 horas», repitió Ketvar. «Envíen su rendición a estas coordenadas. Digan a su gente que permanezca en sus ciudades.
Nuestras fuerzas llegarán para tomar el control de sus centros de gobierno y bases militares. Cualquier resistencia resultará en la destrucción total del área circundante. La transmisión terminó. El puente del Defiant quedó en completo silencio. «¿Órdenes, almirante?», preguntó Rodríguez en voz baja. Chen miró la pantalla que ahora mostraba solo estrellas y las formas lejanas de la flota enemiga. 72 horas, menos de 3 días para decidir el destino de cada ser humano que había vivido. «Consíganme una conexión con el comando de la Tierra», dijo finalmente. «Prioridad Alfa, Rodríguez». «Sí, almirante. Comience a enviar mensajes codificados a todas nuestras naves. Dígales que se preparen para protocolos de emergencia». «¿Qué protocolos, almirante?». Chen guardó silencio por un largo momento. Los protocolos de emergencia cubrían desde procedimientos de evacuación hasta medidas defensivas de última instancia. Pero también había otros protocolos, que la mayoría de la flota ni siquiera sabía que existían. «Todos», dijo. En la Tierra, la noticia se extendió más rápido que un incendio. Cada canal de televisión, cada estación de radio, cada transmisión en Internet llevaba el mismo mensaje. Los alienígenas habían dado a la humanidad 72 horas para rendirse o morir. En Nueva York, millones de personas colapsaron las autopistas tratando de abandonar la ciudad. El tráfico no se movió durante horas. La gente abandonó sus autos y caminó, cargando lo que podían a sus espaldas. En Pekín, el gobierno celebró reuniones de emergencia mientras multitudes se reunían en la plaza de Tiananmen. Algunos exigían que la Tierra se rindiera de inmediato para salvar vidas. Otros pedían luchar hasta el final. En Londres, la lluvia caía sobre calles vacías mientras las familias se resguardaban en sus hogares, esperando noticias que nunca llegaban. Pero en otros lugares del mundo, se llevaban a cabo reuniones de otro tipo. Bajo las montañas rocosas, en instalaciones que no aparecían en ningún mapa, personas con uniformes sin identificar trabajaban en computadoras que mostraban lecturas extrañas. Números y símbolos que no significarían nada para la mayoría de los humanos desfilaban por sus pantallas. En las profundidades del Océano Pacífico, algo se movía en trincheras tan profundas que la luz solar nunca las había alcanzado. Motores antiguos, dormidos durante décadas, comenzaron a despertar. En el lado oscuro de la Luna, en cráteres que los telescopios de la Tierra nunca habían podido ver, puertas selladas durante 50 años comenzaron a abrirse. La presidenta Martínez estaba en la sala de situación bajo la Casa Blanca, rodeada de generales y asesores que parecían haber visto su propia muerte. «¿Opciones?», preguntó. El general Stevens, jefe del Comando de Defensa Espacial, negó con la cabeza. «Contra una fuerza de ese tamaño, no tenemos opciones, señora presidenta. Incluso si usáramos todas las armas nucleares de la Tierra, no podríamos arañar su flota». «¿Y la evacuación? ¿A dónde iríamos?», preguntó el secretario de Defensa Walls. «Ellos controlan el espacio. Saben dónde está cada colonia humana. Marte, Europa, Titán. Podrían destruirlas todas sin siquiera detenerse». Martínez miró los rostros alrededor de la mesa. Eran personas que habían dedicado sus vidas a prepararse para la guerra. Pero esto no era guerra. Era una ejecución. «Tiene que haber algo», dijo. «Alguna forma de contraatacar». La sala permaneció en silencio. Afuera, se escuchaban helicópteros sobrevolando, probablemente evacuando a otros funcionarios a búnkeres. Eso no importaría si los alienígenas decidían destruirlo todo. Entonces, el teléfono personal de Martínez sonó. No el teléfono rojo que conectaba con otros líderes mundiales, ni la línea militar segura, sino su celular personal, cuyo número solo su familia debía conocer. Miró la pantalla. El número era desconocido. «Señora, no debería contestar», dijo su jefe de seguridad. Martínez contestó de todos modos. «Hola». La voz que habló era humana, pero nunca la había oído antes. Era tranquila, como alguien discutiendo el clima. «Señora presidenta, soy el director Harrison de la Colectiva de Preservación Terrana. Necesitamos hablar». Todos en la sala escucharon las palabras.
Varios de ellos alcanzaron armas que no servirían contra una llamada telefónica. ¿Quién es usted?, exigió Martínez. Alguien que ha estado esperando 70 años para esta conversación, respondió Harrison. No se preocupe por el ultimátum alienígena, señora presidenta. No haga anuncios sobre rendición. Y, pase lo que pase, no permita que nadie abandone el planeta. No entiendo. Lo hará. En unas 68 horas, necesitará dar un discurso al mundo. Le sugiero que comience a prepararlo ahora. Dígales que la humanidad siempre ha sido más fuerte de lo que parece. Dígales que la Tierra tiene guardianes que nunca supieron que existían. La línea se cortó. Martínez miró su teléfono, luego a los rostros confundidos y asustados de las personas más poderosas de América. General Stevens, dijo lentamente. Sí, señora presidenta. En todos sus años de servicio militar, ¿alguna vez ha oído hablar de algo llamado la Colectiva de Preservación Terrana? Stevens frunció el ceño, pensando intensamente. No, señora. Nunca. Martínez asintió. Averigüe qué es. Encuentre quién es el director Harrison y hágalo discretamente. Mientras los equipos de la presidenta comenzaban su búsqueda, el hombre que la había llamado estaba en una sala que oficialmente no existía, observando pantallas que mostraban cosas que ningún gobierno de la Tierra debía saber. El director Harrison era mayor, con cabello gris y arrugas alrededor de los ojos que hablaban de décadas vigilando y esperando. A su alrededor, cientos de personas trabajaban en estaciones de control conectadas a sistemas dispersos por el sistema solar y más allá. Reporte de estado, dijo Harrison a su subdirectora, una mujer llamada Collins que parecía no haber dormido en días. Todos los sitios oscuros están activándose, informó Collins. Los campos de asteroides se están moviendo a posición. La base Océano 7 confirma que las armas están cargadas y listas. Las instalaciones en la Luna reportan que los tubos de lanzamiento están despejados. Y los activos en el espacio profundo. Collins sonrió por primera vez en semanas. La flota fantasma Alfa está a 30 horas de la Tierra. Las flotas Beta y Gamma se están moviendo a posiciones de intercepción en todo el sistema. El enemigo no tiene idea de que existimos. Harrison asintió. Durante 70 años, desde que la humanidad detectó por primera vez señales de radio de otros sistemas estelares, la colectiva había preparado este momento. Habían construido armas en secreto, entrenado soldados que ningún gobierno conocía y escondido naves en lugares donde nadie pensaría buscar. El mundo creía que la humanidad tenía 31 naves militares. La verdad estaba más cerca de 3000. Señor, llamó otro operador. Recibimos informes de nuestra gente en gobiernos mundiales. Los alienígenas parecen confiados en que esta será una conquista fácil. No están tomando precauciones especiales. Bien, dijo Harrison. Que sigan pensando que somos indefensos. En 67 horas, aprenderán por qué los humanos son la especie más peligrosa de la galaxia. En la nave insignia de la hegemonía, el almirante Ketvar revisaba los informes de inteligencia sobre la humanidad una vez más. La especie era joven, apenas había logrado el vuelo espacial un siglo atrás. Sus armas eran cohetes químicos primitivos y rayos de energía simples. Sus naves más grandes podían llevar a unos pocos cientos de tripulantes. Sería la conquista más fácil en la historia de la hegemonía. Almirante, informó su oficial de inteligencia, detectamos algunas lecturas de energía inusuales en varios puntos del sistema. Deberíamos investigar. Ketvar descartó la idea con un gesto. Probablemente sus intentos primitivos de ocultar activos militares. No importa. Aunque tengan el doble de naves de las que pensamos, no son una amenaza para nosotros. El oficial de inteligencia inclinó la cabeza y volvió a su estación. Si hubiera observado más de cerca las lecturas de energía, habría notado que provenían de lugares donde no debería haber naves humanas. De asteroides que se movían en patrones no del todo naturales, de regiones del espacio que parecían vacías pero reflejaban los sensores de manera extraña. Pero la hegemonía había conquistado 47 mundos usando la misma estrategia siempre. Mostrar una fuerza abrumadora,
exigir rendición y aceptar la capitulación inevitable de una especie aterrorizada. Había funcionado contra civilizaciones siglos más antiguas que la humanidad. Funcionaría de nuevo. Quedaban 66 horas para el plazo. En la Tierra, las familias se despedían pensando que podrían ser las últimas. Los gobiernos se preparaban para el fin de la independencia humana. El mundo miraba al cielo esperando una salvación que parecía imposible. Pero en los lugares profundos donde la luz nunca llegaba, en los espacios fríos entre mundos, cosas que habían estado esperando en silencio durante décadas comenzaron a moverse. Motores capaces de impulsar naves más rápido que cualquier cosa que la hegemonía hubiera visto comenzaron a encenderse. Armas que podían destruir lunas comenzaron a cargar sus sistemas de energía. Los alienígenas esperaban la rendición de la Tierra. En cambio, desde la oscuridad, la flota comenzaba a alzarse. El plazo pasó en silencio. El almirante Ketvar miraba sus pantallas de comunicación, esperando el mensaje de rendición que debería haber llegado hace horas. Su tripulación en el puente se movía nerviosa, revisando sus instrumentos una y otra vez. Los humanos primitivos habían tenido 72 horas para salvar a su especie. Ese tiempo ya se había agotado. Aún no hay respuesta de la Tierra, almirante, informó su oficial de comunicaciones, con voz insegura. Los 4 ojos de Ketvar se entrecerraron. En 47 conquistas anteriores, esto nunca había pasado. Las especies siempre se rendían ante el poder abrumador de la flota de la hegemonía. El miedo era el arma más confiable de la galaxia. Tal vez sus sistemas de comunicación primitivos fallaron, sugirió su oficial táctico, una criatura parecida a un insecto cuyas alas zumbaban nerviosamente. O están demasiado asustados para responder. No importa, decidió Ketvar. El miedo puede paralizar a una especie tan eficazmente como la rendición. Procederemos con el bombardeo de demostración de su luna. Eso debería motivarlos a encontrar su voz. La enorme flota de la hegemonía comenzó a avanzar más profundamente en el sistema solar de la Tierra. Sus naves se movían en formación perfecta, un muro de metal y armas que había roto la voluntad de docenas de mundos. Los escudos de energía brillaban alrededor de cada nave, y los puertos de armas se abrían como bocas hambrientas. Pero mientras avanzaban, cosas extrañas comenzaron a suceder en todo el sistema solar. Cerca de Júpiter, la nave de carga SMAR estaba en una patrulla rutinaria cuando sus motores murieron repentinamente. El capitán Bexal intentó contactar con la sección de ingeniería, pero no recibió respuesta. Cuando los equipos de seguridad derribaron la puerta de la sala de máquinas, encontraron solo espacio vacío. 23 tripulantes habían desaparecido sin dejar rastro, dejando solo sus uniformes y un extraño olor a metal quemado. La computadora de la nave no mostraba signos de ataque. No habían sonado alarmas. La tripulación simplemente se había desvanecido. 3 días después, otra nave de la hegemonía que investigaba la desaparición también quedó en silencio. Esta vez, los equipos de rescate encontraron la nave a la deriva cerca de Europa, con el casco intacto, pero sin un solo ser vivo a bordo. El único signo de lucha eran marcas de quemaduras en las paredes que no coincidían con ninguna arma conocida. El almirante Ketvar leyó estos informes con creciente irritación más que preocupación. Claramente, los humanos desesperados recurrían a ataques suicidas, probablemente usando alguna tecnología de sigilo para abordar las naves de la hegemonía. Era molesto, pero apenas una amenaza para su flota principal. Aumenten los horarios de patrulla en el sistema exterior, ordenó. Estos insectos humanos creen que pueden picarnos antes de morir. Déjenlos desperdiciar sus vidas en gestos inútiles. En la Tierra, el silencio no era rendición ni miedo. Era concentración. En búnkeres bajo las principales ciudades, las familias se agrupaban y esperaban. Durante los últimos 3 días, habían recibido mensajes extraños en sus teléfonos y computadoras. Mensajes que les decían que mantuvieran la calma, que confiaran en los guardianes ocultos de la humanidad y que estuvieran listos para algo asombroso. La presidenta Martínez estaba en la sala de situación de la Casa Blanca, rodeada de informes de agencias de inteligencia de todo el mundo. Todos los gobiernos de la Tierra buscaban información sobre la colectiva de preservación terrana,
y todas las búsquedas resultaban vacías. Es como si no existieran, informó el general Stevens. No hay registros financieros, ni archivos de personal, ni compras de equipos, nada. Pero conocían mi número privado, señaló Martínez. Sabían del ultimátum alienígena antes de que lo anunciáramos públicamente. Alguien nos ha estado observando durante mucho tiempo. El secretario de Defensa Walls levantó la vista de su tableta. Señora Presidenta, encontramos algo. Los sistemas informáticos de NORAD detectaron actividad inusual la última semana. Alguien ha estado accediendo a redes de satélites que ni siquiera sabíamos que existían. ¿Qué tipo de satélites? Esa es la parte extraña. Según nuestros registros, estos satélites nunca fueron lanzados, pero están ahí arriba, observando todo. Algunos han estado en órbita durante décadas. Martínez sintió un escalofrío. Muéstrenme. La pantalla principal de la sala de situación mostró una vista normal de la Tierra desde el espacio. Pero cuando Walls ajustó la configuración, aparecieron docenas de puntos en órbita alrededor del planeta. Cada punto representaba un satélite que no debería existir. Hay más, dijo Walls sombríamente. Muchos más. Nuestras estaciones de monitoreo en el espacio profundo están detectando objetos en todo el sistema solar que no coinciden con ningún lanzamiento conocido. Sea lo que sea la colectiva, han estado construyendo cosas en secreto durante mucho tiempo. Antes de que Martínez pudiera responder, su teléfono sonó de nuevo. El mismo número desconocido. Hola, director Harrison, dijo sin esperar que el interlocutor se identificara. Señora Presidenta, respondió la voz tranquila. Espero que haya estado trabajando en ese discurso. Lo necesitará pronto. ¿Qué está pasando exactamente ahí afuera? Mis equipos me hablan de satélites e instalaciones que no deberían existir. Tienen razón. Hemos estado preparándonos para este día desde 1952, cuando interceptamos por primera vez señales de radio de la hegemonía. Sabíamos que vendrían. Sabíamos que exigirían. Y sabíamos que, cuando llegara el momento, la humanidad necesitaría protectores que ningún enemigo pudiera prever. Martínez miró a los rostros de sus asesores. Todos escuchaban cada palabra. ¿Cuántos son ustedes? Más de lo que podría pensar. Menos de los que necesitamos. Pero suficientes. Harrison hizo una pausa. Señora Presidenta, en unas 18 horas, la flota alienígena tendrá una sorpresa. Cuando eso ocurra, necesito que esté lista para dirigirse al mundo. Dígales que la humanidad nunca ha estado indefensa. Dígales que la Tierra tiene guardianes en la oscuridad. ¿Qué tipo de sorpresa? Del tipo que recordará a la galaxia porque los humanos son la especie más peligrosa que jamás han encontrado. En las profundidades del Océano Pacífico, en una trinchera tan profunda que la presión aplastaría cualquier submarino normal, algo inmenso cobraba vida. La base Océano 7 había sido construida en secreto durante 30 años usando tecnología que oficialmente no existía. Sus paredes estaban hechas de materiales que resistían las profundidades aplastantes, y sus sistemas de energía extraían calor de respiraderos volcánicos submarinos. La comandante Sarah Kim estaba en el centro de control de la base, observando cómo los sistemas, dormidos durante décadas, se activaban uno por uno. A su alrededor, técnicos que habían entrenado toda su vida para este momento trabajaban en paneles de control conectados a sistemas de armas escondidos en el fondo del océano. ¿Estado de las armas?, preguntó Kim. La artillería cinética está cargada y lista, informó su oficial de armas. Tenemos soluciones de disparo claras sobre 17 naves de la hegemonía. Las plataformas de defensa orbital están en línea y esperando datos de puntería. Kim asintió. La base Océano 7 era solo una de las 12 instalaciones ocultas dispersas por los océanos de la Tierra. Cada una contenía armas que podían alcanzar el espacio con efectos devastadores. Los alienígenas pensaban que estaban a salvo en su órbita sobre la atmósfera terrestre. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. ¿Alguna noticia de las otras bases? Todas reportan estar listas, comandante. Las instalaciones en los campos de asteroides también están en línea.
El enemigo no tiene idea de lo que les espera. A medio camino hacia Marte, lo que parecía un asteroide normal había estado a la deriva en el espacio durante 15 años. Los exploradores de la hegemonía lo habían escaneado docenas de veces y no encontraron más que roca y hielo. No tenían forma de saber que el asteroide era hueco, lleno de sistemas de armas y una tripulación de 50 humanos que habían estado esperando pacientemente este día. El capitán Torres observaba sus pantallas mientras la flota de la hegemonía pasaba por su posición. Las naves alienígenas eran masivas y hermosas a su manera mortal. Sus escudos de energía brillaban como auroras alrededor de sus cascos, y sus puertos de armas estaban erizados con suficiente potencia de fuego para destruir lunas pequeñas, pero también eran predecibles. La hegemonía siempre usaba las mismas tácticas, las mismas formaciones, los mismos patrones de movimiento. Los observadores humanos habían estudiado esos patrones durante décadas, aprendiendo cada detalle de cómo los alienígenas conducían sus conquistas. «¿Distancia al líder?», preguntó Torres en voz baja. 2 millones de kilómetros y acercándose, respondió su oficial táctico. Estarán en rango óptimo en 30 minutos. Torres sonrió sombríamente. Su nave no parecía gran cosa desde afuera, pero oculta dentro de la carcasa de asteroide falsa estaba un sistema de armas que podía acelerar proyectiles al 10% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, incluso un pequeño trozo de metal podía atravesar escudos de energía como si fueran de papel. «Todas las estaciones, prepárense para el combate», ordenó. «Recuerden, tenemos un solo disparo para sorprenderlos. Después de eso, sabrán que existimos. Que valga la pena». En el lado oscuro de la Luna, puertas masivas selladas desde la década de 1970 finalmente se abrían. La base Luna 1 había sido la primera instalación militar secreta de la humanidad más allá de la Tierra, construida bajo la cobertura de las misiones Apolo. Se había expandido constantemente durante 50 años. Ahora albergaba armas que podían alcanzar cualquier punto del sistema solar y naves más rápidas y letales que cualquier cosa en la flota oficial de la Tierra. El almirante Hang estaba en el centro de mando de la base, observando cómo sus naves se preparaban para el lanzamiento. Cada nave había sido construida con tecnología que los gobiernos humanos no debían poseer, impulsada por motores que doblaban el espacio a su alrededor y armada con armas que podían destruir planetas. «Todas las naves reportan estar listas para el lanzamiento, almirante», informó su ayudante. «Bien. ¿Cuántas naves cree la hegemonía que tiene la Tierra?» «Según nuestra inteligencia, creen que tenemos 31 naves de combate». Hank sonrió. «Están a punto de conocer 200 más, y esas son solo las naves que estamos dispuestos a dejarles ver». A lo largo del sistema solar, escenas similares se desarrollaban. Plataformas de armas ocultas en cinturones de asteroides se activaban. Naves disfrazadas como escombros espaciales encendían sus motores. Soldados que habían entrenado en secreto durante décadas se preparaban para la pelea que siempre supieron que vendría. La flota de la hegemonía continuaba su avance hacia la Tierra, confiada en su superioridad abrumadora. Sus exploradores no reportaban actividad inusual de las naves humanas primitivas. Sus oficiales de inteligencia no veían señales de armas avanzadas o defensas ocultas. El almirante Ketvar estaba en su puente, observando cómo la Tierra crecía en sus pantallas. Pronto estarían lo suficientemente cerca para comenzar el bombardeo de demostración de la luna del planeta. Los humanos verían su satélite reducido a escombros y entonces encontrarían el valor para rendirse. «Almirante», llamó su oficial de sensores. «Detecto algunas lecturas de energía inusuales en varios puntos del sistema». Ketvar apenas levantó la vista de su pantalla táctica. «Define inusual». «Es difícil de decir, señor. Las lecturas parecen provenir de asteroides y otras formaciones naturales, pero no coinciden del todo con los patrones esperados. Probablemente interferencias de la estrella del sistema», descartó Ketvar. «Estos sistemas primitivos a menudo tienen campos magnéticos inusuales». Si hubiera mirado con más atención, habría notado que las lecturas de energía se movían en patrones coordinados, que los asteroides cambiaban lentamente sus órbitas para interceptar el curso de su flota,
que instalaciones en planetas y lunas de todo el sistema encendían armas que habían estado dormidas durante décadas. Pero la hegemonía nunca había encontrado una especie que pudiera ocultar efectivamente su verdadera fuerza militar. Cada conquista previa había revelado la extensión total de las defensas de una civilización en cuestión de horas tras el primer contacto. No tenían razones para esperar que la humanidad fuera diferente. Quedaban 15 horas para que la flota llegara a la luna de la Tierra. En todo el sistema solar, miles de humanos hacían los preparativos finales para una batalla que determinaría si su especie vivía libre o moría luchando. En bases ocultas y naves disfrazadas, en plataformas de armas que parecían escombros espaciales y en instalaciones enterradas en trincheras oceánicas, los verdaderos guardianes de la humanidad se preparaban para rebelarse. Los alienígenas esperaban la rendición de la Tierra. En cambio, desde los lugares oscuros donde ningún enemigo esperaba encontrarlos, la muerte se alzaba para enfrentarlos. La trampa se activó exactamente a las 3, hora estándar de la Tierra. El almirante Ketvar revisaba los planes de bombardeo para la luna de la Tierra cuando su oficial de sensores gritó de repente en alarma. El sonido era diferente a todo lo que el comandante de la hegemonía había oído de su disciplinada tripulación. «Almirante», gritó el oficial, con la voz rota por el terror. «Los asteroides se están moviendo». Los 4 ojos de Ketvar se clavaron en la pantalla táctica principal. Lo que vio no tenía sentido. En el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, pedazos de roca que habían estado a la deriva pacíficamente durante millones de años cambiaban de curso repentinamente. Pero no se movían al azar. Se movían con propósito, acelerando hacia su flota en patrones de ataque coordinados. «Eso es imposible», gruñó Ketvar. «Los asteroides no deciden simplemente». Sus palabras se cortaron cuando el primer asteroide abrió fuego. El capitán Torres había esperado toda su vida adulta por este momento. Mientras su nave oculta aceleraba fuera de su disfraz rocoso, observaba la flota de la hegemonía a través de sus sistemas de puntería. Las naves alienígenas eran masivas y poderosas, pero también estaban completamente desprevenidas para un ataque desde lo que creían era espacio vacío. «Apunten al Dreadnought Leader», ordenó Torres. «Toda la potencia al cañón cinético». Su oficial de armas asintió sombríamente. «Cañón cinético cargado. Proyectil listo y preparado. ¡Fuego!». El arma oculta dentro del asteroide falso era diferente a cualquier cosa en el arsenal militar oficial de la Tierra. Usaba campos magnéticos para acelerar una varilla de tungsteno al 10% de la velocidad de la luz. A esa velocidad, el proyectil llevaba más energía que una bomba nuclear. La varilla cruzó 2 millones de kilómetros en menos de un minuto. Los escudos del Dreadnought de la hegemonía, diseñados para detener armas de energía y explosivos convencionales, no ofrecían protección contra un objeto físico moviéndose a velocidad relativista. La varilla atravesó el casco de la nave alienígena como una aguja a través del papel. La enorme nave, de más de 3 kilómetros de largo y hogar de 50.000 tripulantes, simplemente se desintegró. Primero, la sección central explotó en una bola de plasma. Luego, la onda de choque destrozó el resto de la estructura de la nave. En segundos, una de las naves de guerra más poderosas de la hegemonía era solo escombros en expansión. En la nave insignia de la hegemonía, las alarmas comenzaron a sonar mientras la pantalla táctica se actualizaba. Un momento, estaban rastreando 1000 naves enemigas. Al siguiente, una de sus naves más grandes simplemente había desaparecido de la pantalla. «Reporte», rugió Ketvar. «El destructor de mundos explotó», tartamudeó su oficial táctico. «Sin advertencia. No se detectaron misiles entrantes. Solo se deshizo». Antes de que Ketvar pudiera responder, sonó otra alarma. Luego otra. En la pantalla táctica, símbolos de advertencia rojos comenzaron a aparecer mientras más naves de la hegemonía eran atacadas. Lo que los alienígenas creían que era un campo de asteroides era en realidad una red de plataformas de armas ocultas y naves de guerra disfrazadas. Cada instalación había sido posicionada cuidadosamente durante décadas para crear el terreno de matanza perfecto. Mientras la flota de la hegemonía avanzaba hacia la trampa,
Los guardianes secretos de la humanidad abrieron fuego desde todas las direcciones a la vez. El almirante Hang observaba desde la base Luna 1 mientras sus naves ocultas despegaban desde el lado oscuro de la Luna. 200 naves que no existían oficialmente se lanzaron hacia la flota de la hegemonía a velocidades que deberían haber sido imposibles. Sus motores doblaban el espacio a su alrededor, permitiéndoles acelerar más rápido que cualquier cosa que los alienígenas hubieran encontrado. Todas las naves, aquí el almirante Hang, transmitió por el canal de mando encriptado. Saben por qué luchamos. Saben qué pasa si fallamos. Los niños de la humanidad cuentan con nosotros. Muéstrenles a estos alienígenas porque la Tierra cría guerreros. Las naves humanas golpearon la flota de la hegemonía como un martillo. No usaban las tácticas defensivas cuidadosas que las especies alienígenas solían emplear en combate espacial. En cambio, atacaban con una ferocidad que rayaba en la locura. La comandante Sarah Kim observaba desde la base Océano 7 mientras sus sistemas de artillería cinética atacaban objetivos en órbita sobre la Tierra. Las armas disparaban proyectiles directamente a través de la atmósfera a velocidades que los convertían en rayas de fuego en el cielo. Cada disparo estaba calculado con precisión para atravesar escudos y blindajes alienígenas en el momento exacto del impacto. Objetivo destruido, informó su oficial de armas mientras otra nave de la hegemonía se desintegraba en la órbita terrestre. Pasando al siguiente objetivo. Sigan disparando, ordenó Kim. No les den tiempo para adaptarse. A lo largo del sistema solar, armas que habían estado dormidas durante décadas cobraban vida. Instalaciones ocultas en las lunas de Júpiter abrieron fuego con rayos de energía coherente que podían cortar los cascos de acorazados. Plataformas disfrazadas como escombros espaciales lanzaron misiles que se movían demasiado rápido para que los sistemas de defensa alienígenas los interceptaran. Pero no era solo la sorpresa lo que devastaba a la flota de la hegemonía. Era la naturaleza de las armas mismas. La tecnología militar humana se había desarrollado por un camino completamente diferente al de otras especies. Mientras los alienígenas se enfocaban en escudos de energía y armas de energía dirigida, los humanos habían perfeccionado el arte de la guerra cinética. Sus armas no intentaban sobrecargar escudos, simplemente los atravesaban con fuerza bruta. Un crucero de la hegemonía se encontró bajo ataque de lo que sus sensores identificaron como un pequeño caza humano. El capitán alienígena ordenó a sus artilleros destruir la insignificante amenaza, pero la nave humana no intentó esquivar el fuego entrante. En cambio, aceleró directamente hacia el crucero mientras su piloto sobrecargaba el reactor de la nave. El caza golpeó el puente del crucero alienígena a casi la velocidad de la luz. La explosión vaporizó ambas naves instantáneamente, pero el piloto humano había cumplido su misión. Uno de los buques de mando de la hegemonía estaba destruido, junto con su tripulación experimentada. El almirante Ketvar observaba cómo su flota era destrozada y sentía algo que nunca había experimentado en 47 conquistas: miedo. Los humanos primitivos no solo estaban contraatacando, estaban ganando. ¿Cómo es esto posible?, exigió. Nuestros informes de inteligencia decían que tenían 30 naves. Almirante, llamó su oficial de sensores, con la voz temblorosa. Detecto firmas de energía masivas desde el sistema interior. Algo se acerca. La pantalla principal cambió para mostrar el espacio entre la Tierra y Marte. Al principio, parecía vacío. Luego, una por una, comenzaron a aparecer naves. No docenas ni cientos, sino miles. Emergían de escondites que la hegemonía nunca sospechó que existían. De cinturones de asteroides y anillos planetarios, de las sombras de lunas y los corazones de nebulosas. Cada nave que aparecía era más grande y estaba más armada que la anterior. Estas no eran los cazas desesperados que lanzaron el ataque inicial. Eran naves de guerra construidas para la destrucción sistemática, impulsadas por tecnología que hacía que las armas de la hegemonía parecieran primitivas. La nave más grande en emerger era un Dreadnought de 1 kilómetro de largo que no aparecía en ningún registro de la flota de los gobiernos humanos. Su casco era negro como el espacio mismo, y los puertos de armas se abrían a lo largo de su estructura como una constelación de estrellas hambrientas. Aquí el almirante Harrison de la flota de defensa terrana,
anunció una voz humana en todas las frecuencias. Vinieron a nuestro hogar esperando presas. Encontraron depredadores. Ketvar miraba la pantalla táctica con creciente horror. Los humanos tenían más de 3000 naves, y todas atacaban su flota simultáneamente. Peor aún, luchaban con una coordinación que sugería décadas de planificación y preparación. Almirante, llamó su oficial de comunicaciones. Recibimos demandas de rendición de los humanos. Demandas de rendición. Ketvar no podía creer lo que oía. La transmisión humana llegó claramente. Fuerzas de la hegemonía, están rodeados y superados en armas. Desactiven sus armas y prepárense para ser abordados. Cualquier nave que intente huir será destruida. Tienen 5 minutos para cumplir. Por un momento, el puente de la nave insignia de la hegemonía quedó en completo silencio. En toda la historia de su imperio, ninguna especie había exigido su rendición. Ellos eran los conquistadores, los amos de 47 mundos. No se rendían ante nadie. Pero mientras Ketvar observaba su pantalla táctica, veía su flota de 1000 naves siendo destruida sistemáticamente por un enemigo que parecía aparecer de la nada. Las naves humanas se movían a través de sus formaciones como lobos entre ovejas. Sus armas cortaban los escudos y blindajes de la hegemonía con una eficiencia aterradora. ¿Estado de la flota?, preguntó en voz baja. Las manos de su oficial táctico temblaban mientras consultaba sus instrumentos. Hemos perdido el 30% de nuestras naves en la última hora, almirante. Otro 20% están gravemente dañadas. Los humanos no luchan como ninguna especie que hayamos encontrado antes. Esa era la aterradora verdad. Cada otra especie que la hegemonía había conquistado luchaba defensivamente, intentando proteger sus mundos y poblaciones. Los humanos luchaban ofensivamente, buscando naves de la hegemonía para destruir con una determinación implacable. Cuando una nave humana era dañada, no se retiraba para reparaciones. Aceleraba hacia la nave enemiga más cercana y detonaba su reactor. Cuando grupos de abordaje alienígenas intentaban capturar naves humanas, encontraban que las tripulaciones habían saboteado sus propias naves antes que ser capturadas vivas. No están tratando de sobrevivir a esta batalla, se dio cuenta Ketvar con creciente horror. Están tratando de llevarse a tantos de nosotros como puedan. Su oficial de inteligencia levantó la vista de su consola con ojos amplios y asustados. Almirante, estamos interceptando comunicaciones humanas. Están hablando de sus familias, de sus hijos. Saben que probablemente morirán, pero siguen luchando. Ketvar había conquistado civilizaciones más antiguas y avanzadas que la humanidad. Había doblegado especies con armas de energía, viajes más rápidos que la luz y habilidades telepáticas. Pero ninguna había luchado así. Ninguna había estado dispuesta a morir con tal determinación para proteger su hogar. Señor, reportó su oficial de sensores, la flota humana se está moviendo para rodearnos. Están cortando nuestras rutas de retirada. En la pantalla principal, Ketvar observaba cómo las naves humanas se posicionaban alrededor de su flota maltrecha. Cada nave enemiga portaba armas que podían destruir naves de la hegemonía con un solo disparo. Cada tripulación humana estaba preparada para morir antes que dejar escapar a un solo alienígena que amenazara su mundo. Por primera vez en su larga carrera militar, el almirante Ketvar de la hegemonía comenzó a entender lo que significaba ser presa. El plazo de 5 minutos se acercaba. En todo el sistema solar, las naves humanas esperaban la orden de terminar lo que habían comenzado. En bases ocultas y en instalaciones secretas, las armas se cargaban para un bombardeo final devastador que borraría a la flota de la hegemonía de la existencia. Los alienígenas habían venido esperando la rendición de la Tierra. En cambio, se encontraron rodeados por la verdadera flota de la humanidad, enfrentándose a guerreros que preferían morir antes que arrodillarse. La trampa se había activado. La cacería estaba casi terminada. Incluso rodeado por miles de naves humanas, incluso con la mitad de su flota destruida y el resto lisiada, el comandante de la hegemonía no podía aceptar lo imposible. Su imperio había gobernado la galaxia durante 3000 años. Eran los amos de 47 mundos.
No se inclinaban ante especies primitivas que apenas tenían vuelo espacial. Todas las naves, transmitió por la frecuencia de mando de la flota. Prepárense para un salto de emergencia al hiperespacio. Nos retiramos al sistema exterior y pedimos refuerzos. Pero mientras su oficial de navegación intentaba activar los motores más rápidos que la luz, nada pasó. Las enormes naves de la hegemonía permanecían atrapadas en el espacio normal, rodeadas por sus enemigos. Señor, reportó el oficial de navegación con creciente pánico. Los motores de hiperespacio no responden. Algo está interfiriendo con nuestros sistemas de salto. La voz del almirante Harrison llegó a través de todas las frecuencias de la hegemonía, tranquila y fría como el espacio profundo. ¿Realmente pensaron que los dejaríamos escapar para traer más naves? Hemos estado bloqueando sus comunicaciones de hiperespacio desde que entraron en nuestro sistema. No salen mensajes. No salen naves. Hoy, la hegemonía aprende lo que significa ser cazada. Los ojos de Ketvar se estrecharon con rabia. Si los humanos querían una pelea a muerte, se la daría. Todas las naves, formación de ataque. Apunten a sus naves más grandes. Muéstrenles a estos insectos porque la galaxia nos teme. Lo que siguió fue diferente a cualquier batalla espacial en la historia galáctica. Las naves de la hegemonía, diseñadas para la conquista sistemática de civilizaciones aterrorizadas, se encontraron luchando contra un enemigo que rompía todas las reglas de la guerra. Las naves humanas no se retiraban cuando eran dañadas. No buscaban cobertura detrás de naves más grandes. No intentaban preservar sus propias vidas. En cambio, atacaban con una furia que rayaba en la locura. El capitán Martínez comandaba el destructor humano Retribution cuando fue atacado por un acorazado de la hegemonía 3 veces más grande. Las armas de energía alienígenas destrozaron el blindaje de su nave, matando a la mitad de su tripulación y destruyendo la sala de máquinas. Cualquier capitán sensato habría retrocedido o se habría rendido. Martínez ordenó a su tripulación restante abandonar la nave. Luego se encerró en el asiento del piloto y aceleró directamente hacia el acorazado enemigo. Esto es por cada mundo que han conquistado, dijo por la radio mientras el Retribution golpeaba el casco de la nave alienígena. La colisión desencadenó una reacción en cadena que destruyó ambas naves, pero Martínez se llevó a 1000 tripulantes enemigos con él. Escenas similares se desarrollaban en todo el campo de batalla. Cazas humanos, con sus armas agotadas y sus cascos perforados, embestían cruceros enemigos mientras sus pilotos cantaban canciones de la tierra. Destructores humanos dañados activaban sus sistemas de autodestrucción mientras estaban enzarzados en combate cuerpo a cuerpo con dreadnoughts alienígenas, asegurando la destrucción mutua. Pero no era suicidio. Era cálculo. Cada muerte humana estaba cuidadosamente planeada para maximizar el daño a la flota enemiga. La comandante Lisa Park observaba desde el puente del portaaviones New Horizon mientras sus escuadrones de cazas enfrentaban a las fuerzas de la hegemonía en toda la zona de batalla. Sus pilotos volaban naves que parecían primitivas comparadas con la tecnología alienígena, pero se movían con una precisión que ningún enemigo podía igualar. Escuadrón Fénix, tienen 3 cazas enemigos en su cola, radió a sus pilotos. Entendido, control, respondió el líder del escuadrón Chin, comenzando el ataque al acorazado enemigo. Park observaba en su pantalla táctica cómo los 3 cazas humanos ignoraban a los enemigos detrás de ellos y se lanzaban hacia una enorme nave de la hegemonía. Los sistemas de defensa puntual de la nave alienígena abrieron fuego, llenando el espacio con rayos de energía mortales. 2 de los cazas humanos fueron destruidos antes de completar su ataque. Pero el tercero, pilotado por Chin, alcanzó el casco del acorazado y detonó una bomba de fusión que había sido fijada al casco de su caza. La explosión atravesó el blindaje de la nave alienígena y detonó su reactor principal. Otra nave de la hegemonía murió, llevándose consigo a la tripulación y las armas que podrían haber amenazado a la Tierra. El líder Fénix está caído, reportó Park en voz baja en su registro de mando. Objetivo destruido. Misión cumplida. Así era como luchaban los humanos. Cada pérdida era significativa. Cada muerte tenía un propósito. No desperdiciaban vidas, pero no dudaban en gastarlas cuando el precio valía la pena.
En la nave insignia de la hegemonía, el almirante Ketvar observaba su pantalla táctica con creciente desesperación. Su flota perdía naves más rápido de lo que podía contar. Peor aún, los humanos parecían saber exactamente dónde golpear cada nave alienígena para causar el máximo daño. ¿Cómo conocen nuestros puntos débiles?, exigió a su oficial de inteligencia. Las manos del oficial temblaban mientras consultaba sus informes. Señor, parece que han estado estudiando nuestros diseños de naves durante décadas. Conocen la ubicación de cada reactor, cada sistema de armas, cada instalación de soporte vital en cada clase de nave de la hegemonía. Ketvar sintió un escalofrío recorrer su cuerpo blindado. Eso es imposible. Nuestros diseños de naves están clasificados al más alto nivel. Almirante, interrumpió su oficial de comunicaciones. Recibimos una transmisión de la flota humana. Es el almirante Harrison de nuevo. Pásenla. La imagen de Harrison apareció en la pantalla principal. Era un humano mayor, con cabello gris y ojos cansados. Pero había algo en su expresión que hacía que Ketvar pensara en depredadores esperando en la oscuridad. Almirante Ketvar, dijo Harrison. Pensé que podrías estar curioso sobre cómo sabemos tanto de tus naves. La respuesta es simple. Te hemos estado observando durante 70 años. La pantalla cambió para mostrar imágenes que congelaron la sangre de Ketvar. Instalaciones secretas de la hegemonía en mundos distantes. Bases militares clasificadas que ningún enemigo debería haber encontrado. Naves en construcción en astilleros ocultos. Cada mundo que has conquistado, lo estábamos observando, continuó Harrison. Cada especie que esclavizaste, estudiamos su destino. Cada arma que construiste, encontramos una forma de contrarrestarla. ¿Realmente pensaste que podías gobernar 47 mundos sin que nadie lo notara? Más imágenes destellaron en la pantalla. Agentes humanos disfrazados como miembros de especies conquistadas trabajando en instalaciones de la hegemonía y grabando todo lo que veían. Satélites espías posicionados para monitorear comunicaciones alienígenas. Bases secretas ocultas en campos de asteroides y anillos planetarios en todo el espacio de la hegemonía. Sabemos dónde vives, dijo Harrison. Sabemos dónde construyes tus naves. Sabemos dónde entrenas a tus soldados, y lo más importante, sabemos dónde mantienes a tus familias. Ketvar miraba la pantalla con horror mientras las imágenes mostraban colonias civiles de la hegemonía. Los mundos pacíficos donde sus niños y ancianos vivían seguros detrás de la protección de la flota. Excepto que ya no estaban seguros. Naves humanas eran visibles en varias de las imágenes, oscuras y silenciosas, pero inconfundiblemente presentes. Estás amenazando a civiles, gruñó Ketvar. Estamos haciendo un punto, respondió Harrison fríamente. Durante 70 años, has usado el miedo como arma. Has amenazado con destruir mundos enteros si no se rendían. Ahora sabes cómo se siente tener a tu propia gente en peligro. La transmisión terminó, dejando a Ketvar solo con la aterradora comprensión de que los humanos habían estado preparándose para esta guerra más tiempo del que la mayoría de los oficiales de la hegemonía habían estado vivos. Pero no había tiempo para procesar las implicaciones. La batalla por el sistema solar aún rugía, y su flota estaba perdiendo gravemente. Reporte de estado, ordenó. Su oficial táctico levantó la vista con ojos atormentados. Hemos perdido el 60% de nuestras naves, almirante. Los humanos están destruyendo nuestras formaciones sistemáticamente. Están apuntando primero a nuestras naves de mando, intentando romper nuestra coordinación. Como para probar su punto, sonó otra alarma cuando un crucero de la hegemonía explotó bajo el fuego de destructores humanos. La nave alienígena había estado coordinando la defensa de toda una sección de la flota. Con su destrucción, docenas de otras naves de la hegemonía se encontraron aisladas y vulnerables. Almirante, llamó su oficial de sensores. Nuevos contactos acercándose desde el sistema exterior. Múltiples firmas de hiperespacio. Por un momento, Ketvar sintió esperanza. Refuerzos de otras flotas de la hegemonía viniendo a cambiar el rumbo de la batalla. Luego, las naves emergieron del hiperespacio, y vio que no eran naves de la hegemonía en absoluto.
Los recién llegados eran naves humanas, pero no como las que ya estaban en la batalla. Estas eran más grandes, más avanzadas, con diseños de casco que incorporaban tecnología que ninguna especie debería poseer. Sus armas estaban cargadas y listas, y se movían con la confianza de depredadores acercándose a presas atrapadas. Este es el almirante Cross de la flota de ataque profundo humano, anunció una nueva voz. Hemos estado cazando fuerzas de la hegemonía en los sistemas exteriores durante el último mes. Parece que llegamos justo a tiempo para la fiesta. El oficial táctico de Ketvar actualizó su pantalla para mostrar a los recién llegados. Señor, cuento más de 800 naves enemigas. Se están moviendo para completar el cerco de nuestra flota. 800 naves más. Sumadas a las miles que ya los rodeaban, los humanos ahora superaban a la flota de la hegemonía por más de 4-1. Pero no eran solo los números lo que aterrorizaba a Ketvar. Eran las implicaciones. Los humanos tenían múltiples flotas operando en toda la galaxia. Habían estado realizando operaciones militares en el espacio de la hegemonía durante meses, posiblemente años, sin que nadie lo supiera. La especie primitiva que se suponía que se rendiría en 72 horas había estado librando una guerra secreta contra el mayor imperio de la galaxia. Almirante, dijo su oficial de comunicaciones en voz baja, recibimos demandas de rendición de nuevo. Ketvar miró a los rostros asustados de su tripulación en el puente. Eran veteranos que habían servido en docenas de conquistas, soldados que nunca habían conocido la derrota. Ahora miraban sus instrumentos y solo veían la muerte acercándose desde todas las direcciones. Pero la rendición no era una opción. La hegemonía no se rendía ante especies inferiores. Incluso si significaba la destrucción de toda su flota, no sería el primer almirante en su historia en inclinarse ante primitivos. Todas las naves, transmitió, prepárense para el asalto final. Si vamos a morir aquí, moriremos como guerreros de la hegemonía. En todo el sistema solar, los restos maltrechos de su flota se preparaban para un último ataque desesperado. Tal vez tenían 300 naves que aún podían luchar. Contra ellos estaban casi 5.000 naves humanas, todas tripuladas por guerreros que habían estado preparándose toda su vida para esta batalla. Las probabilidades eran desesperadas. Pero Ketvar tenía una ventaja final: la lealtad fanática de sus tripulaciones, que preferirían morir antes que deshonrar su imperio. No se dio cuenta de que enfrentaba a un enemigo cuya determinación superaba incluso la suya. Las naves restantes de Ketvar cargaron contra las formaciones humanas con la furia desesperada de depredadores acorralados. Por un breve momento, parecía que su valentía podría superar los números humanos. Las armas de energía alienígenas cortaban naves humanas, convirtiéndolas en nubes de plasma y escombros en expansión. Pero por cada nave humana destruida, 3 más tomaban su lugar. Y a diferencia de las fuerzas de la hegemonía, la flota humana parecía tener un suministro ilimitado de refuerzos. Ketvar observaba su pantalla táctica mientras su último crucero de batalla explotaba bajo el fuego de una docena de destructores humanos. El capitán alienígena había luchado valientemente, llevándose 5 naves enemigas con él antes de morir. Pero no fue suficiente. Nunca lo fue. Almirante, reportó su oficial de comunicaciones con una voz desprovista de toda emoción. La espada de Sarol ha sido destruida. Somos la última nave que queda. Ketvar miró a los rostros de su tripulación sobreviviente. Eran seres que habían servido fielmente a la hegemonía durante décadas. Merecían algo mejor que morir en la fría oscuridad entre mundos, rodeados de enemigos que nunca imaginaron que podían existir. Pero incluso mientras su nave insignia temblaba bajo el impacto de las armas humanas, incluso mientras los sistemas fallaban uno por uno a su alrededor, la rendición no era una opción. La hegemonía nunca se había rendido ante ningún enemigo. No sería el primero en romper esa tradición. Preparen el núcleo de la nave para una sobrecarga, ordenó en voz baja. Si debemos morir, nos llevaremos a tantos de ellos como podamos. Su oficial de ingeniería asintió sombríamente y comenzó a introducir la secuencia de autodestrucción. En 5 minutos, el reactor de su nave explotaría con suficiente fuerza para destruir todo en un radio de 1000 kilómetros.
Tal vez podrían llevarse unas pocas docenas de naves humanas con ellos. Entonces, la voz del almirante Harrison llenó su puente una última vez. Almirante Ketvar, esta es su última oportunidad. Ríndanse ahora y su tripulación será perdonada. Sigan luchando y morirán todos por nada. Ketvar activó su propio sistema de comunicación. Sus 4 ojos ardían de odio mientras miraba la cámara que llevaría sus palabras a la flota humana. Soy el almirante Ketvar de la hegemonía de Sarol, dijo con tanta dignidad como pudo reunir. Hemos gobernado la galaxia durante 3000 años. Hemos conquistado 47 mundos. No nos rendimos ante especies primitivas que deberían estar arrodilladas a nuestros pies. La respuesta de Harrison fue inmediata y fría. Entonces morirán como primitivos. Todas las naves, aléjense. Déjenlos tener su muerte gloriosa. La flota humana se retiró, dejando a la dañada nave insignia de la hegemonía sola en la oscuridad. Ketvar sintió un momento de satisfacción amarga. Al menos los humanos respetaban lo suficiente a sus enemigos como para darles espacio para un suicidio honorable. Pero mientras los segundos pasaban hacia la sobrecarga del reactor, ocurrió algo inesperado. Su oficial de ingeniería levantó la vista de su consola con confusión escrita en sus rasgos. Señor, reportó el oficial. La secuencia de autodestrucción ha sido sobrescrita. No puedo activar la sobrecarga del núcleo. ¿Qué? Gruñó Ketvar. Eso es imposible. Ejecuta la secuencia de nuevo. Lo he intentado, almirante. Algo está bloqueando los códigos de mando. No podemos destruir la nave. Antes de que Ketvar pudiera responder, su oficial táctico señaló la pantalla principal con un apéndice tembloroso. Almirante, mire. La pantalla mostraba el espacio alrededor de su nave, pero algo estaba mal. Las estrellas se movían en patrones que no tenían sentido. La realidad misma parecía doblarse a su alrededor. Entonces Ketvar entendió, los humanos no solo los dejarían morir gloriosamente. Iban a capturarlos vivos, para estudiarlos como insectos en un frasco. El pensamiento lo llenó de rabia y terror a partes iguales. Esto es una violación de las leyes de la guerra, transmitió en todas las frecuencias. Exigimos el derecho a morir como guerreros. La respuesta de Harrison llegó de inmediato. Perdieron el derecho a hacer demandas cuando amenazaron con exterminar a toda nuestra especie. Pero no se preocupen, almirante. La muerte vendrá por ustedes eventualmente, solo que no hoy. La nave insignia de la hegemonía fue atraída inexorablemente hacia la flota humana por fuerzas que Ketvar no podía entender ni resistir. A su alrededor, las naves humanas se movían a posiciones que hablaban de una planificación cuidadosa y un control absoluto. Habían ganado más que una batalla. Habían ganado todo. Horas después, el almirante Harrison estaba en el centro de mando de su nave insignia, observando cómo los últimos sobrevivientes de la hegemonía eran procesados por los equipos de abordaje humanos. Las tripulaciones alienígenas habían luchado incluso después de que sus naves fueron desactivadas, obligando a su gente a usar armas aturdidoras para someterlos. Incluso en la derrota, mostraban el coraje que los había hecho amos de 47 mundos. Reporte de estado, ordenó Harrison. Su ayudante, la coronel Martínez, consultó su tableta antes de responder. Bajas enemigas totales, 87.000 muertos, 12.000 capturados. Nuestras pérdidas, 15.000 muertos, 38.000 heridos. Perdimos 433 naves. Harrison asintió sombríamente. El precio había sido alto, pero no tan alto como podría haber sido. Su gente había entrenado para esta batalla toda su vida, y esa preparación había salvado innumerables vidas humanas. ¿Qué hay de los activos en el espacio profundo? La flota fantasma Alfa reporta que todas las naves de patrulla de la hegemonía en el sistema exterior han sido eliminadas. Las flotas Beta y Gamma se están moviendo para asegurar los puntos de salto. Ninguna nave enemiga escapó. Eso era lo más importante. Ninguna nave de la hegemonía podía regresar a su imperio con noticias de lo que había pasado aquí. Para que la siguiente fase del plan de la humanidad funcionara, la galaxia debía creer que la flota de conquista de la Tierra simplemente había desaparecido. Señor,
continuó Martínez. La presidenta Martínez pregunta cuándo estará listo para dirigirse al mundo. Harrison miró por el visor principal hacia la Tierra, azul, verde y perfecta en la distancia. Miles de millones de humanos estaban allá abajo esperando saber si su especie viviría libre o moriría luchando. Merecían saber que sus guardianes habían hecho su trabajo. Dígale a la presidenta que estamos listos ahora. Una hora después, cada pantalla de televisión, radio y conexión a Internet en la Tierra llevaba la misma señal. La presidenta Martínez estaba sentada en su escritorio en la oficina oval. Pero no estaba sola. Detrás de ella estaban hombres y mujeres con uniformes que la mayoría del mundo nunca había visto. Compatriotas humanos, comenzó Martínez. Hoy, nuestra especie enfrentó la mayor amenaza en nuestra historia. Un imperio alienígena que había conquistado 47 mundos llegó a la Tierra exigiendo nuestra rendición. Esperaban que nos arrodilláramos ante su poder superior. Hizo una pausa, mirando directamente a la cámara con una expresión de orgullo feroz. En cambio, conocieron a la flota de defensa terrana. Conocieron armas y guerreros que habían estado preparándose para este día desde 1952. Conocieron humanos que preferirían morir antes que rendir su libertad. La transmisión cambió para mostrar imágenes de la batalla. Enormes naves alienígenas explotando bajo armas humanas. Flotas enemigas siendo destruidas sistemáticamente por fuerzas que nunca vieron venir. Los restos de la armada de la hegemonía siendo capturados por naves humanas. La hegemonía vino aquí con más de 1000 naves, continuó Martínez. Ninguna de ellas regresará a casa. Los alienígenas que amenazaron con convertir nuestro mundo en cenizas ahora son nuestros prisioneros. El imperio que gobernaba 47 mundos ha aprendido que hay 48 pueblos libres en esta galaxia. En todo el mundo, multitudes se reunían en plazas públicas para ver la transmisión. En Times Square de Nueva York, millones de personas estaban en silencio atónito mientras veían naves humanas moverse por el espacio con maestría casual. En Londres, familias que habían pasado días preparándose para el fin del mundo lloraban de alivio. En Pekín, funcionarios del gobierno que habían estado planeando la rendición observaban asombrados cómo su especie revelaba su verdadera fuerza. Sé que muchos de ustedes tienen preguntas, dijo Martínez. ¿Cómo construimos una flota así en secreto? ¿Desde cuándo sabíamos de la amenaza alienígena? ¿Por qué no se les informó sobre los verdaderos defensores de la humanidad? Miró a la cámara de nuevo, y esta vez su expresión era de disculpa. Las respuestas a esas preguntas llegarán con el tiempo. Lo que importa ahora es esto: la Tierra está a salvo. La humanidad es libre. Y la galaxia sabe que no somos la especie primitiva que pensaban. La transmisión terminó, pero el mensaje que salió hacia las estrellas apenas comenzaba. En una instalación segura bajo los Alpes suizos, técnicos trabajaban en computadoras conectadas a matrices de comunicación ocultas en todo el sistema solar. Estaban componiendo un mensaje que se transmitiría a cada mundo habitado en la galaxia. No solo a los 47 mundos gobernados por la hegemonía, sino a las cientos de otras especies que vivían con miedo a la conquista alienígena. El mensaje era simple, transmitido en docenas de idiomas para asegurar que cada especie pudiera entenderlo. Esta es la Tierra. Estamos con los oprimidos. Venimos por los opresores. La oscuridad entre las estrellas ahora nos pertenece. Pero la parte más importante del mensaje era lo que venía después. Especificaciones técnicas detalladas para armas que podían derrotar naves de la hegemonía. Información táctica sobre los movimientos de la flota enemiga y las ubicaciones de sus bases. Y, lo más importante, una oferta de alianza a cualquier especie dispuesta a luchar por su libertad. Durante 3000 años, la hegemonía había mantenido el control a través del miedo y la potencia de fuego superior. Ahora, ese monopolio estaba roto. Ahora, había otro poder en la galaxia, uno que no conquistaba mundos, sino que los liberaba. El almirante Harrison estaba en su centro de mando, observando cómo sondas automatizadas se lanzaban desde instalaciones ocultas en todo el sistema solar. Cada sonda llevaba el mismo mensaje de desafío y esperanza. Se esparcirían por la galaxia, buscando a los oprimidos y ofreciéndoles una elección entre servidumbre y libertad.
Señor, reportó su ayudante. Estamos recibiendo respuestas a la transmisión. Los altarianos están pidiendo nuestra ayuda para liberar su mundo natal. Los Katmari quieren saber si podemos proporcionar armas a su movimiento de resistencia. Incluso algunas de las especies clientes de la hegemonía están solicitando contacto. Harrison sonrió sombríamente. Esto era lo que siempre habían esperado. No solo derrotar a la flota de la hegemonía, sino romper su imperio desde dentro. Dar esperanza a especies que habían olvidado lo que significaba la libertad. ¿Cuánto tiempo hasta que nuestras flotas de espacio profundo lleguen a sus objetivos? La flota fantasma alfa llegará a la primera base de la hegemonía en 6 días. La flota beta ya está en posición para interceptar sus convoys de refuerzo. La flota gamma reporta que ha hecho contacto con varios grupos de resistencia que están listos para proporcionar inteligencia. Harrison asintió. La batalla por la Tierra había sido solo el comienzo. Ahora venía la verdadera guerra. La campaña para desmantelar un imperio que había gobernado la galaxia durante milenios. En las profundidades del espacio, naves humanas que habían estado escondidas durante décadas comenzaron a cambiar de rumbo. Sus tripulaciones, entrenadas para misiones que pensaron que nunca llegarían, se preparaban para batallas en mundos distantes. Llevaban armas que podían destruir lunas y la determinación de usarlas contra cualquier enemigo que amenazara la libertad. La galaxia esperaba la rendición de la Tierra. En cambio, habían despertado algo que había estado durmiendo en la oscuridad entre las estrellas, algo que recordaba cada mundo conquistado, cada especie esclavizada, cada acto de tiranía cometido por aquellos que afirmaban gobernar por la fuerza superior. La humanidad había sido subestimada. Ese error le costaría todo a la hegemonía.